Estamos con Lucas Sanz, abogado especialista en derechos del consumidor. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Buenas noches, Renata. Buenas noches. Bueno, un gusto una vez más con nosotros. Una vez más aquí, charlando un poquito de los derechos del consumidor. Bien, que tenemos muchísimo, ¿no? Exactamente. Para conocer, como siempre decimos, si no conocemos cuáles son nuestros derechos, no podemos hacer respetar nada, ¿no? Lo primero, sí. Conocerlos. Como siempre, esta función que tenemos de pugnar por dar a conocer los derechos de los consumidores es la herramienta más importante que tenemos. Así que, mejor que nada, conociéndolos, los podemos ejercer. Bien, y los vamos a conocer mediante ejemplos, ¿no? Bueno, hay una nueva ley que tiene que ver con los servicios técnicos, ¿no? Que se dio en Capital por el momento y esperemos que después se extienda a todos lados, ¿no? Exactamente, bueno, esta es una ley que ya fue sancionada en la legislatura porteña. Fue un proyecto que, fíjate vos, ¿cuánto hemos hablado nosotros de los defensores del pueblo? Sí. Bueno, el doctor Amores, que es el defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha promovido, ¿no es cierto?, este proyecto que tuvo sanción definitiva y se promulgó esta ley que habla sobre el servicio técnico de los electrodomésticos, ¿no es cierto? Y algunas implicancias y algunos conflictos que se daban con los servicios técnicos. Como bien decías, esta es una ley que se ha promulgado en la legislatura porteña, por lo tanto tiene aplicación en la ciudad de Buenos Aires. No es de aplicación, ¿no es cierto?, en el resto de las provincias. Pero es un comienzo. Pero es ¿no? un comienzo, y eso es lo más importante, bueno. porque generalmente cuando se sancionan este tipo de leyes, generalmente tienden a propagarse al resto de las jurisdicciones, al resto de las provincias, y por qué no a nivel nacional. Bien. ¿Qué consta? ¿En qué consiste esta ley? Bueno, viste que nosotros hemos hablado muchísimo sobre los servicios técnicos, sobre la garantía extendida y demás. ¿Y cuál era la principal cuestión que teníamos cuando llevábamos un producto, por ejemplo, en la heladera? ¿Con qué nos encontrábamos, Renata? Sí. Bueno, el tiempo, ¿no? Y quedarte sin la heladera principalmente. Exactamente. Y no saber cuándo vuelve. Exactamente. Viste que nosotros íbamos a hacer el reclamo, llevábamos la heladera, o en el mejor de los casos la pasaban a buscar por nuestra casa, que es lo que dice la ley que debe ser, que corran con los gastos, ¿no es cierto?, del traslado y demás. Y sucedía que hacíamos el reclamo, no sabíamos cuánto tiempo iba a estar el producto, el electrodoméstico en reparación, no teníamos una constancia de qué era lo que se le estaba reparando, cuál era el inconveniente que tenía, y además de todo eso, nos quedábamos sin el producto, sin la heladera, sin el lavarropa, sin el microondas, el producto de lo que se trate. Teléfono celular que por él lo usas para trabajar también. Exactamente, todos los productos electrónicos. Perdíamos la posibilidad del uso, mientras el producto estaba en el servicio técnico, con la garantía y demás, y no sabíamos tampoco en qué tiempo nos lo iban a devolver. Claro. Entonces, este proyecto tiene por objeto, que ya es ley, fijar un plazo de 30 días en el cual tienen que evaluar el producto, tienen que darnos una historia del servicio técnico, de los productos que se van a cambiar, ¿no es cierto?, el repuesto que hay que cambiarle. La historia clínica, ¿no? La historia clínica del producto. Exactamente, con un certificado de garantía de los productos, de lo que se le cambie, ¿no es cierto?, el producto que se cambie para que funcione, ¿no es cierto? La pieza, exactamente, no me salía, la pieza. Y además de eso, lo fundamental es que nos van a tener que entregar un sustituto de ese servicio, de ese producto. Eso está buenísimo. Entonces, y es obligación, aunque nos parezca algo, viste, que es del otro sea mundo. ¿Un auto? Exactamente. A ver, hablamos primero que nada, esto está destinado a electrodomésticos. Electrodomésticos. Sí. Hay otro tipo de normativas que se puede aplicar a vehículos, en algunos casos particulares, a través de una acción judicial se puede solicitar en ese tipo de cuestiones, pero ya eso en otro ámbito ya es mediante una acción judicial. Bien. Acá estamos en una etapa... Pero es un comienzo, esto después se lleva a todo el una etapa administrativa, de reclamo extrajudicial, sin intervención de ninguna medida, sin carta de documento, sin nada. Es ley que tenemos que llevar nuestro producto en la garantía, nos lo tienen que atender y darnos un sustituto, ¿no es cierto?, durante el plazo que dure el arreglo de ese artefacto. Buenísimo. Así que bienvenidos a este tipo de cuestiones. Sea porque además es un comienzo, ¿no?, para Exactamente. todos nosotros. Y ojalá que llegue acá. Bueno, ojalá se amplíe, ojalá se dé en la provincia de Buenos Aires. Sí. Esto tiene que ver mucho, por eso comencé diciendo, ¿no es cierto?, lo del defensor del pueblo. Ahí tenemos una función fundamental que es
la de promover este tipo de acciones, promover proyectos de ley, ¿no es cierto?, para mejorar la calidad de los consumidores. Bien, y además del defensor del pueblo, el que pide por todo esto, el que hace mover todo esto, el que visualiza, somos nosotros, ¿no?, los consumidores. Cuanto más seamos los que pedimos que se cumplan todos, los que pedimos que esto salga de la capital y avance hacia todos, somos nosotros. Totalmente. Aparte, bien decís vos, este proyecto, ¿de dónde nace? Nace de un montón de reclamos sobre estas cuestiones. Entonces, han tomado ese tipo de reclamos, esas inquietudes, y han hecho un proyecto que tiene por objeto defenderlos, ¿no es cierto?, y ordenar también un poco la cuestión. Bien, bueno, vamos a pasar a otro tema. Habíamos hablado en el programa anterior que estuviste sobre las bebidas azucaradas, y en Estados Unidos salió un impuesto a esto. Exactamente. ¿Cómo es? Bueno, ¿te acordás que habíamos hablado un poquito sobre el ranking mundial que ocupaba la Argentina en lo que es las bebidas azucaradas? Hablamos de las gaseosas. Y también hablamos del perjuicio que genera para la salud, el tema de las bebidas azucaradas que principalmente son consumidas por menores, ¿no es cierto?, por nuestros niños, nuestros hijos, a los que les damos la gaseosa. Y que estábamos primeros en el consumo. Y en el ranking mundial estamos primero, la Argentina está primero, un desastre, la verdad. Tampoco hay políticas de Estado, ¿no es cierto?, tendientes a informar a los consumidores de los perjuicios que genera para la salud el consumo indiscriminado de este tipo de bebidas. Claro, de bebidas colas. Sí. Exactamente. ¿Qué es lo que se sancionó en Estados Unidos? En realidad, 4 estados solamente, pero como todo es un principio, ¿no es cierto? Claro. 4 estados que forman Estados Unidos, ¿no es cierto?, de América, han sancionado y promulgado una ley que tiene por objeto imponer un impuesto agravado a la comercialización de estas bebidas. Por lo tanto, con esto, ¿qué hacen? Desalientan un poco lo que es la compra y el consumo de las mismas en beneficio de los consumidores. Lo mismo que... ¿El impuesto quién lo abona? ¿El que las hace o el que las compra? No, es un impuesto que grava a la comercialización. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, aquí en la Argentina con el tabaco. Claro. Viste que cada vez le ponen cada vez más impuestos con el objeto de desalentar, ¿no es cierto?, el consumo. Y bajó el consumo de cigarrillos. Y bajó muchísimo. Bueno, ojalá nos contagiemos de este tipo de medidas, de este tipo de cuestiones que es fundamental. Y como siempre que también se hagan campañas, el Estado tiene la obligación, Renata, de hacer campañas en beneficio de la salud de los consumidores, de todos los ciudadanos. Es lo que hablábamos el otro día, un poco la pregunta fue ¿por qué si se sabe que es malo se deja hacer, ¿no? Sí. El que tiene que controlarlo deja que se lleve a cabo, que se siga vendiendo, que se siga produciendo, o que no haya publicidad o campañas que nos cuenten, ¿no? Para exactamente, los que, no que nos informen. Que nos informen que hace daño, qué daños causa y que no se debe consumir tanto, ¿no? Exactamente, sí. Bien, ojalá sí se hagan eco, y empecemos con este tipo de campañas que la verdad que son muy importantes y están faltando hoy por hoy en la Argentina. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a pasar, hoy es así, uno tras otro porque tenemos muchísimo. Una que me gustó, pero tiene como 2 caras, viste que la moneda tiene 2 caras, que por un lado está bueno, pero por otro lado le falta. Viste que en materia del consumidor tenemos una buena y una mala, pero esto es propio de la materia. De a poquito vamos avanzando con esto y bueno, las 2 caras, como bien decís, de la moneda da cuenta de este caso que ahora vas a comentar. ¿No? Bien, la justicia platense ratificó una multa de 5 millones contra Cablevisión por aumentar la tarifa sin avisar. ¿Cómo fue esto? Bien, bueno, esto es una sentencia que se emanó del juzgado de faltas de la Ciudad de La Plata. Vale hacer la aclaración, la Ciudad de La Plata tiene un juzgado de faltas, de contravenciones, así como tenemos aquí en Tandil un juzgado de faltas, de contravenciones de tránsito, por ejemplo. Bueno, la Ciudad de La Plata tiene un juzgado de faltas del consumidor. Entonces, cuando se imponen sanciones... Mirá cuando tengamos uno acá, bueno, en Tandil. Vamos a tener que esperar un largo rato para eso, pero bueno... lo importante de este juzgado de faltas es que impone sanciones. Claro. Y esas sanciones... como bien decís y como bien comentaste, son grandes, son importantes, se lo toman en serio, vale decir, se toman en serio la ley de defensa del consumidor y bueno, ¿a dónde van a parar? A las arcas del municipio para seguir fomentando los derechos del consumidor, obviamente, y para que las empresas cambien su modo de actuar. Esa es la finalidad de las multas. En este caso, ¿qué es lo que pasó, Renata? Bueno, aquí
esta empresa de servicios de cablevisión, aumentó, como suelen hacer, aumentó la tarifa del servicio sin un aviso previo al consumidor. Vos sabés, como hemos hablado largo y tendido aquí, que va por aviso y anticipado, ¿no? Exactamente, tiene que tener un aviso previo el consumidor de que el servicio va a aumentar. Entonces en la factura hay una leyenda abajo al pie que dice información importante, por ejemplo. A partir del mes siguiente o de determinada fecha, el servicio prestado va a aumentar a tanto por ciento o el valor se va a ir a tanto en razón de determinadas cuestiones, ¿sí? Claro. Bien, eso se le tiene que informar al consumidor porque ¿qué es lo que pasa? Hay un cambio en las condiciones contractuales, precisamente en el precio. Entonces, se le tiene que informar al consumidor este cambio y que el consumidor decida si sigue con el servicio o no. Claro. No lo que pasó aquí en este caso, que el consumidor de buenas a primeras de repente le aumentaron el servicio y nunca se le informó. Entonces, como la Ley de Defensa del Consumidor fija un monto máximo para estos casos, que es de 5 millones, el juzgado de faltas fijó el monto máximo. Ahora hablando, ¿no?, de las dos caras de la moneda, porque yo cuando me contaste dije 5 millones, qué bueno, porque para mí, lógicamente, 5 millones es muchísimo dinero. Dije, qué bueno, se aplicó una muy buena multa, esto para que nosotros tomemos dimensión de que haciendo las denuncias correspondientes se llega a modificar esto y que se cobre. Pero para una empresa, 5 millones tampoco es tanto. Esas son las dos caras de la moneda, ¿no? Precisamente, como bien aclarás, yo recientemente estuve en las jornadas rioplatenses de defensa del consumidor que se hicieron en Mar del Plata, y una de las cuestiones que se debatió largo y tendido tenía que ver con este tema de esta multa que está estipulada en la ley y que tiene un monto máximo. Claro. Vos fíjate esto, la ley dice que esta multa, que se llama daño punitivo, se puede establecer con un máximo de 5 millones de pesos. ¿Cuál es la función de esta multa? Disuadir a las empresas que cometen estos actos para que no los sigan cometiendo. Claro. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que se fija este monto importante para nosotros, para los consumidores. Decimos, wow, 5 millones es una suma verdaderamente importante. Nosotros. Bien, pero un estudio de mercado da cuenta de que esos 5 millones representaron para Cablevisión solamente 2 meses de ese cobro indebido que habían tenido. Claro, nada. Los 10 meses subsiguientes que siguieron cobrando... Porque esto ya entró ganancia. Además de la multa, ¿tuvieron que parar el aumento y volver hacia atrás? Tuvieron que informar a los consumidores de que a partir de la fecha siguiente se iba a aumentar, y durante un mes no se pudo cobrar con aumento, pero ya venían cobrando durante 12, 13 meses. Bueno, entonces, por eso tenemos una buena... Entonces, ¿cuál es la buena? Que se interprete desde la justicia, en este caso desde un juzgado de faltas, se interprete el alcance de la ley y que se haya fijado el monto máximo. Claro. Y se fijó ese monto porque no se puede fijar otro, porque la ley no permite fijar más de 5 millones. Bueno, hay que modificar eso. Exactamente. En la jornada se trató mucho este tema, y uno de los objetos, una de las finalidades, una de las consecuencias a las que se arribó es a la necesidad de modificar este artículo de la ley y que contemple verdaderamente una multa significativa para las grandes empresas que tenga por objeto disuadirlos efectivamente, porque 5 millones para estas mega multinacionales es un vuelto, señores, no es nada, no es nada, aunque nos parezca a nosotros, obviamente. Claro, mucho, yo me había puesto contenta, pero bueno, una fortuna, es verdad, no es nada. No es nada, vos sabés, Renata, que no significa nada, y además de eso, me atrevo a decirte que dentro de los costos y beneficios que tienen las empresas, evalúan esto. Sí. Esto no es nuevo. No. Esto está evaluado. Está evaluado ya. Sí, a ver, y perdemos 2 meses, pero ganamos 8 y después seguimos ganando. Mirá, lo hacemos igual, ¿no? Vos lo dijiste, Renata. Lo hacemos igual. Hay una comisión directiva dentro de una empresa que se encarga de evaluar todo este tipo de cuestiones. Un grupo técnico muy especializado que le va a plantear en la mesa de donde se toman las decisiones, le va a plantear el siguiente caso y le va a decir, señores, miren, tenemos esta posibilidad, hay que aumentar. Lo que sucede es que, bueno, si aumentamos puede ser que tengamos algún tipo de reclamo. ¿Y la multa de cuánto es? Van a preguntar. Y la multa es tanto. ¿Y la ganancia? La ganancia es sumamente amplia y supera el precio de la multa. Bueno, entonces hagámoslo, procedamos con eso. Eso es lo que nos pasa. Que entra dentro del presupuesto, ¿no? Ahora, si vamos todos a reclamar,
¿qué pasa? Eso si vamos todos y reclamamos ese daño punitivo, si vamos todos y hacemos la denuncia, vamos a tener un cambio. Si vamos todos, sí cambiamos de empresa, porque decimos no, basta, hasta acá, ya la cara no queremos que nos la vean más, entonces ahí vamos a producir un cambio. Por eso la importancia de siempre que seamos todos los que tenemos que la importancia de unirnos en esto, de hacer una fuerza de choque importante. ¿Cuántas veces hemos también conversado aquí sobre lo que era los boicots, ¿no es cierto?, a ciertas empresas que estafan de manera inescrupulosa a los consumidores? Esas son movidas también muy importantes que tenemos que empezar a asimilar y tenemos que tomarlo en serio. A nosotros no nos gusta y estamos cansados de hacer reclamos por teléfono y demás cuestiones. Bueno, pero también hagamos algo. Tomémonos el trabajo de cuando sufrimos alguna violación a la ley de defensa del consumidor, cuando tenemos algún conflicto, hagamos el reclamo. Y antes de irnos, rapidito, algo que me pasó a mí. Sí. Quise llamar a un problema en el banco, me mandaron a hablar por teléfono. Sí. 20 minutos pagando a larga distancia y nunca pude hablar con un ser humano. No pude resolver mi problema. Bien. Porque de la máquina me pasaban que marca 1, que marca 2, que marcaba el número de tarjeta, pero estoy llamando porque el número no me sirve, o sea, te marco el número de tarjeta y nunca pude llegar a una persona. Sí, ¿y en qué terminó? Terminé que tuve que ir al banco, perder el tiempo y que digo, por favor, solucionámoslo. Me volvieron a mandar un teléfono y dije, bueno, pero hacelo vos adelante mío. Sí, y no. Sí, y lo resolvió ahí. Pero tienen otro número ellos. Tienen otro número. Pero bueno. Suele pasar siempre. Se me vienen a la mente, con esto que me comentás, infinidad de fallos, es decir, los fallos son las sentencias que dictan los jueces en causas, y se ha condenado por daño moral y daño punitivo a estas empresas por tenerte precisamente más de determinada cantidad de tiempo de lo normal al teléfono a la espera de una respuesta, y que te pasen de una computadora a la otra, obviamente automáticas, ¿no es cierto? Presione 1, presione 2, presione 3. Bueno, tenerte de uno en otro, y no solo eso, tener que darle al operador, si tenés la suerte que te atiende un operador, le das todos los datos y le explicás qué pasó. No, pero eso corresponde a otra área, ya lo derivó. Te derivan a otra área de nuevo y te dicen, bueno, cuénteme, deme todos sus datos primero y cuénteme qué pasó. Y te dicen, no, eso es en otra área. Y vos repetiste 20 veces lo mismo y te volviste loco y cortaste el teléfono. Claro. Bien, eso está absolutamente condenable. Es válido reclamar por daño moral y daños punitivos, y así la justicia lo ha establecido. Sí, y además ellos graban todas las conversaciones, así que la tienen que tener. Tienen que tener, y nosotros podemos pedirlo como prueba también si iniciamos alguna acción judicial. Los montos en esos casos han sido muy importantes, Renata. Claro. Esos van a parar al consumidor. Y te digo otra cosa. Me hablaste de llamada a larga distancia. Sí. Tienen que ofrecer un número gratuito, señores. Las empresas tienen que ofrecer un 0800. No se puede cobrar para poder hacer un reclamo o para tener alguna queja, alguna sugerencia que hacer o recibir información. Sí. No se puede cobrar. Bueno, sí. Eso ya hace mucho tiempo. Ahora cuando venga la factura de teléfono le voy a ir a decir. Prestemos atención porque hay números en las empresas, ¿no es cierto? El 0610 es como una llamada local, pero se cobra. El único que no se cobra es el 0800. Así que tiene que haber un número gratuito para este tipo de reclamos. Y si detectamos que no es gratuito, cuando hagamos el reclamo y pidamos el número de reclamo y demás, dejemos asentado también de que el número al que tuvimos que llamar fue por cobro. Claro. Así después reclamamos, ¿no es cierto?, completo, gastos y demás cuestiones que su abogado lo va a saber asesorar en ese sentido. Y antes de irnos le voy a sumar un tip, porque siempre tenemos tips. Sí. Y algo bueno, ¿no?, para la otra parte, que también hay empresas que se comportan como debe ser. Después de hablar con el banco, me dijeron, esta conversación fue grabada y acá tiene su número de reclamo, y me dio ella el número de reclamo. Qué cosa bueno. Que la primera vez que me sucede. Me dijo el nombre con el apellido y me dio el número de reclamo. Bien, se han hecho eco de la infinidad de consumidores que han llamado y se han vuelto locos por pedirle el nombre y decirme vos cómo te llamás y con quién estoy hablando. No, y el número de reclamo y el número no tengo. Bueno, así que esto, la verdad que me llamó la atención. Buenísimo. Y las cosas buenas también hay que decirlas, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias, Lucas. Vamos a decir los números de mensajes por si nos querés mandar una consulta. Lo podés mandar por mail a madmultimedios@gmail.com, por el teléfono 15 44 80 100, o a través del Facebook, buscanos como TV Tandil Noticias. Y si no, a Lucas.
Bueno, nosotros nos pueden encontrar a través de la página web en internet estudiojuridicosans.com.ar. Ahí están todos los datos de contacto nuestros, o en Facebook también pueden buscar Estudio Jurídico Sans y también van a encontrar los datos de contacto. Cualquier cosa, duda, sugerencia, por ese canal nos pueden comentar. Bueno, gracias Lucas. Por favor, Renata, como siempre, un gustazo. Bueno, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.